El intendente electo de Canelones, que ya está aquí en el estudio. Le damos la bienvenida a Francisco Pancho Leniani. Pancho, felicitaciones, gracias, bienvenido. Gracias. Y un gusto, me imagino, con pocas horas de sueño, así que tu presencia aquí se agradece muchísimo más. Te vimos, aparte ayer en la transmisión, estábamos en vivo y en directo, te vimos festejar, estuvimos escuchando también en vivo tu discurso. Así que bueno, felicitaciones y gracias por estar aquí hoy en la mañana en De No Olvidar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí, 3 horitas de sueño. Ya llevamos varios baldes de café adentro y el devenir del día esto va a seguir aumentando. Voy a quedar color café al final de la tarde con la entrevista. Y arrancaste temprano Agenda de Medios. Agenda de Medios acá en Montevideo, sí, yo vivo en Ciudad de Canelones, así que además tenemos una horita de traslado hasta llegar acá. Pero bueno, no, muy contento. Ya habrá momento para dormir un poquito más. ¿Cómo sigue esto? ¿Hay unos días de descanso ahora o seguís de largo? Nos vamos a tomar unos días la semana que viene, pero estos días tenemos una agenda intensa de medios y empezar con las primeras reuniones con los distintos sectores y las reuniones con los candidatos de oposición también que allá nos estuvimos hablando y que ya las tenemos agendadas. Antes de adentrarnos, Francisco, en lo que se viene y también en las conclusiones de la elección, ¿cómo sentiste la campaña? Muy intensa fue la campaña, porque arrancamos en enero nosotros. Muy temprano también. Y la verdad, notamos como que la gente está un poco fatigada de un ciclo electoral tan largo. Habría que repensarlo eso. Yo soy de la idea de que perfectamente podemos comprimir en un año o menos de un año todo el ciclo electoral y no arrancar en enero del 24 como arrancamos nosotros con la interna de Yamandú, y terminar ahora en mayo del 25, donde realmente nos pasó que había gente que te decía no sé ni qué se vota el domingo que viene, a una semana de las elecciones. Sí, o que no sabían si era obligatorio o no. Y eso es cansancio. Entonces hay que repensarlo eso. Yo creo que perfectamente se puede pensar para adelante en comprimirlo en un año y es mejor para todos. Más allá de la intensidad del tiempo, ¿cómo sentiste la competencia en sí? Bueno, por primera vez la coalición tuvo su primera experiencia en el departamento. Si bien Yamandú compitió contra 4 candidatos en la pasada, porque Cabildo llevaba también su candidato, y ahora no se permite más de 3 por lema, fue una primera experiencia, donde también nos obligaba a nosotros a tener un despliegue territorial, porque era 1 compitiendo contra 3. El Frente es el único departamento donde se llevaba un candidato único. En todos los demás departamentos llevamos 2 o 3. En Canelones solamente yo. Y bueno, ahí había que multiplicarse por 3 y recorrimos, por eso arrancamos tan temprano también. 32 municipios, la complejidad que todos sabemos que tiene Canelones, ¿no? Sí. Nosotros siempre decimos que somos un país dentro de un país porque tenemos la misma caminería urbana que Montevideo, 3.000 kilómetros, y la misma rural que Tacuarembó, 4.000 kilómetros. Hicimos 17.000 kilómetros entre el 1 de marzo y ahora. Entonces, mucho recorrido, mucho cara a cara. Tenemos mucha gente nueva viviendo en Canelones. Nosotros crecimos un 13% de un censo a otro. Éramos 520.000 en el 2011, ahora somos 608.960. Impresionante. Entonces, en un departamento donde la natalidad nos cayó a la mitad en 20 años. Quiere decir que no hay más gente, la gente se corre y ha elegido Canelones. Y esa gente nueva quería ser escuchada y nosotros la queríamos escuchar. Entonces, mucho recorrido, mucho barrio, mucho golpear la puerta. Como yo decía, romper la burbuja del Frente Amplio y salir a hablar con la gente a ver qué es lo que está planteando. Y bueno, y eso nos propusimos y ese trabajo fue el que culminó ayer. ¿Qué análisis haces, un poco a grosso modo, de los resultados? Obviamente hay una victoria, que eso era el objetivo, pero también si uno entra a analizar un poco más en detalle, hay algunos municipios donde la coalición logró avanzar un poco más. Lo teníamos dentro de lo previsto, porque al comparecer separados en la elección pasada, vamos a poner ejemplo el municipio de Atlántida, nosotros habíamos ganado por muy escaso margen el municipio de Atlántida, con la coalición yendo separada. Claro. Ya en la elección de octubre obtuvimos menos votos que toda la coalición junta en ese municipio. Claro. Por tanto, era previsible que era un municipio que podíamos perder. Ganamos el municipio de Montes, que siempre fue un municipio rural del Partido Nacional, pero bueno, sí, claro, tanto para los ediles como para acumular para la Junta Departamental como para los municipios, eso a la coalición lo ayuda que ir separado y lo teníamos dentro de lo que podía pasar. Claro. Lo teníamos dentro de lo que podía pasar. Hay una división clara, digamos, incluso dentro de Canelones Sur y Canelones Norte respecto por lo menos a los municipios, ¿no? Los municipios del norte de Canelones, muchos gana la coalición, que son los más rurales, digamos, característicamente.
y después los más costeros o más urbanos, el frente es más fuerte, que es una característica del país en general, ¿no? En eso de Canelones país. De Canelones país, exacto. Lo refleja tal hasta cual. en eso, hasta electoralmente lo reflejamos. Pancho, yendo al país y también vos que pasás a ser de primera línea, a pesar de que fuiste importante en las intendencias de Canelones durante mucho tiempo, ahora te toca la primera responsabilidad. ¿Cómo ves la generalidad de la elección para el Frente Amplio en las departamentales? Bueno, teníamos 3 intendencias, tenemos 3 con posibilidad de una cuarta. Eso está, yo venía ahora de una entrevista, deben estar con las uñas, que no deben tener uñas los candidatos de La Valleja, sin dormir. Si yo estoy a café con 3 horas de sueño, me imagino allá cómo deben estar. Se está hablando con bruja, con todo. Porque, claro, son 100 y pocos votos, pero son 800 observados. Bueno. No, y aparte que ahora ya mucho no se puede hacer, hay que esperar. No, ahora hay que esperar. Paciencia, ya Que está. fue cuando a las 7 de la tarde me decía, ¿estás muy nervioso? Y le digo, mirá, las urnas se cerraron, lo que ya no hicimos hasta ahora no se puede hacer. Bueno, ahí los candidatos de La Valleja están en esa, hasta los observados. O sea, no es una hora como tuve yo esperando los resultados, es un poquito más. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en ese departamento, que sería el 4.º departamento del Frente, y si no, mantendríamos 3 intendencias cambiando una por otra, Salto por Río Negro en este caso. Francisco, decías que en campaña, bueno, te dedicaste a hablar con la gente y a escuchar las problemáticas que estaban en este momento siendo urgencias para estas personas. ¿Cuáles fueron las que saltaron así rápidamente? Bueno, la gente siempre te plantea lo que es el ABC, el alumbrado, la recolección de residuos y las obras, ¿no? Que en ese sentido nosotros venimos trabajando. Nosotros pasamos de 11.000 luminarias en el año 2005 a 80.000, nos proponemos ir a las 100.000 tomo el 2005 como referencia porque fue cuando Marcos asumió el primer gobierno. De ahí partimos, nos proponemos ir a 100.000 luminarias, hicimos obra nueva en los 30 municipios, pensamos hacer obra nueva en los 32 municipios, y lo que mejor se valora en Canelones es la gestión ambiental, la limpieza. Que ahora quien fuera de nuestro director de gestión ambiental está de subsecretario en ambiente, y vieron que se maneja la posibilidad de que asuma esa responsabilidad en Montevideo. Pero si vamos a la encuesta de opinión, en la televisión lo que sale es la intención de voto, pero nosotros tenemos toda otra cantidad de insumos que nos dejan las encuestas. Lo que se nos plantea como prioritario para que resuelva la gestión departamental de Canelones es la seguridad, ya desde hace bastante tiempo. En este quinquenio nosotros licitamos 1.800 cámaras de videovigilancia, una inversión de $2 millones, montamos con el Ministerio del Interior un centro de monitoreo, iluminamos espacios públicos, limpiamos los espacios públicos y de alguna manera hacemos un trabajo de complementariedad con el gobierno nacional. No pretendemos sustituir una política nacional, pero en la medida que la gente nos lo grita, aparecen adicciones también. Es que ese es todo un tema también para ustedes, para los intendentes, que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, hasta qué punto puedo ir y hasta qué punto no es mi competencia. Claro. O sea, es competencia del gobierno, pero a su vez también tenés que trabajar en conjunto. Y tenés que trabajar en conjunto, y cuando te aparece reiteradamente el tema de la seguridad, bueno, pensamos a ver qué mano podemos dar en este sentido. Por supuesto, siempre en coordinación con el gobierno nacional. Nosotros tenemos 24 policías contratados por mes, por nosotros, por el gobierno departamental, por ejemplo, además de este centro de monitoreo y las cámaras, que dan una mano. Después política nacional, obviamente. ¿Y ahí sentís que tenés una ventaja en que el presidente sea Yamandu Orsi? Yamandu y gran parte del equipo, porque nos expropió gran parte del equipo. Denuncia en vivo. La ventaja. Vos decís que estás a un WhatsApp relativamente sencillo, por lo menos de que te devuelvan a un La ventaja es que no va a haber que explicarle lo que es Canelones claro. Y lo complejo que es, porque lo conocen de memoria. El hecho de que la ministra de Transporte haya sido nuestra directora de obra allana el diálogo. Claro. Porque no le vamos a tener que explicar, tenemos varios Canelones, el Canelone costero que no tiene que ver con el rural, que no tiene que ver con Santa Lucía, los tiene de memoria y lo sabe. Entonces eso va a facilitar bastante el diálogo. Nosotros no nos vamos a abusar de que el hecho de que Yamandu haya salido de Canelones. Vamos a reclamar lo que consideramos que es estrictamente justo para las necesidades que tiene el departamento y este crecimiento de población que ha experimentado Canelones. ¿No? Ahí hablabas de obviamente esa cercanía con Yamandu y con ese conocimiento de Canelones, pero ¿cambia también que sea un gobierno del Frente Amplio vinculado como fue el vínculo, valga la redundancia, con el gobierno de la coalición nacional? A ver, siempre tiene que haber nosotros trabajamos con el ministerio, con las direcciones nuestras que son espejo durante todo el quinquenio. Lógicamente, nosotros a Yamandu le vamos a ir con un planteo, que era un reclamo que él hacía, que restituya el Fondo Metropolitano, que vino a corregir las asimetrías de las transferencias del gobierno nacional.
que fue acordado por todo el Congreso de Intendentes y que se discontinuó en el quinquenio pasado. Bueno, se lo vamos a plantear. Ayer, después de votar, fue por casa. Estuvo una hora tomando mate, comiendo unos bizcochos, cuando se estaba subiendo al auto y digo, mirá que te voy a visitar por el Fondo Metropolitano. No te olvides. Te olvides. Todo muy bien, pero la lista de los Vamos a ir Reyes por Magos. ahí. Vamos a ir por ahí, vamos a ir por ahí. No, a ver, sí, pero es más eso que yo digo, el hecho de que conozcan Canelones facilita muchísimo. Hay como... siempre se analiza, es Montevideo, Canelones e interior. No, nosotros nos consideramos interior. A Yamandú lo consideramos del interior. Pero es verdad que tenemos determinadas complejidades porque somos el segundo departamento en población, envolvemos Montevideo, tenemos la zona metropolitana, junto con Montevideo nucleamos 2/3 partes de la población del país, lo que obliga a trabajar en clave metropolitana también. Y bueno, el hecho de que también con Mario tenemos un vínculo muy fluido. Y ya estamos trabajando en varias direcciones. En cuanto a movilidad, Francisco, ¿qué piensan hacer para poder mejorar el transporte público, por supuesto, y también darle más facilidades a las personas que viven en Canelones, que residen en Canelones y que eligen el departamento para habitarlo, pero que tienen que venir a laburar a Montevideo, que hay muchísimos casos de estos? Solo en ómnibus entran y salen 16.000 personas por día. Es una locura. Bueno, si viniste temprano, Francisco, los accesos de Ruta 5 claro, son un también. infierno, claro. Pero más complejo es Ruta 8, Camino Maldonado, Claro. Giannatasio, Avenida Italia. Claro. Ahí tuvimos reunido nosotros con Lucía Echeverri hace 15 días. Ella tiene 3 proyectos arriba de la mesa. No significa que sea uno de los 3 los que se vaya a implementar. Empezó ahora un trabajo de diagnóstico conjuntamente con las 2 intendencias. Ya se integraron equipos técnicos de las 2 intendencias con la idea de buscar cuál es la solución que plantea el Ministerio de Transporte antes de fin de año, tener los pliegos prontos, licitar y darle solución al tema dentro de este quinquenio, que es clave. Si con este problema de la movilidad detectado nosotros crecimos lo que crecimos, donde se resuelva la movilidad, se nos va a venir a vivir mucha más gente todavía a Canelones y van a aparecer nuevos desafíos que bienvenidos sean. Ahí esos 3 proyectos están, lo del Tren Tram, por ejemplo, y esas posibilidades. Sí, el Tren Tram fue el que el ministro Falero aceptó la iniciativa privada y es el único que tenemos formalmente estudio como Intendencia de Canelones. No significa que sea ese, puede ser ese una combinación de los 3 u otro de lo que resulte de este trabajo de diagnóstico que comenzó a hacer el Ministerio de Transporte. Es decir, los otros son ideas por ahora. No, también están planteados en la órbita del Ministerio, no en Canelones. No en Canelones. Así Claro. que bueno, veremos de esto que este trabajo empezó ahora a hacer el Ministerio conjuntamente con los 2 organismos, a ver qué resulta, si es una o varias licitaciones, si contempla una de estas soluciones o una combinación de 2 o de 3. Francisco, una de las grandes preocupaciones de los montevideanos es el tema de la limpieza y la basura en Montevideo. Mucho se habló en campaña, estuvo Mario acá, incluso de la experiencia de Canelones al respecto. No en términos de tutoría ni de enseñanza, pero ¿qué puede aportarle Canelones en términos de su experiencia para el sistema de recolección en Montevideo? Bueno, ahora en los últimos días se está hablando de que quien fuera nuestro director de gestión ambiental, actual subsecretario de Ambiente, podría asumir esa responsabilidad en Montevideo. Leonardo Herú. Perdón. Es todo un desafío, no es lo mismo. El sistema de contenedores domiciliarios nuestro en algunos barrios de Montevideo se podrá adaptar. Claro. No me imagino en Posito subiendo y bajando los ascensores con los contenedores domiciliarios. Pero bueno, él tiene mucho conocimiento del área de limpieza. En Canelones es lo que mejor ranqueamos de los últimos 15 años. Tenemos un 70% de aprobación. Es todo un desafío para él. Tiene el conocimiento suficiente, una contracción al laburo imponente. Así que bueno, si eso se da, si logra convencer a Yamandú, que le dije a Mario el otro día, lo tenés que invitar a comer un matambre en un boliche allá en Canelones que le encanta, ahí le bajan la defensa y él págate. ¿Matambre a la leche con puré o eso? Matambre a la leche con puré, sí, eso convence a cualquiera, olvídate. Le tenés que ofrecer un sustituto, porque si no, uno bueno, si el gaucho es buenazo... Bueno, lo que pasa es que ahí lo tendrá que encontrar Yamandú para el gobierno nacional. Claro, es el problema de él. Son 2 problemas que va a tener. Ya está. Otro de los temas que también se habla mucho vinculado a las instituciones, sobre todo en el interior del país, es el tema del saneamiento. Y una de las promesas que hiciste en campaña fue el tema de Atlántida. ¿Cómo van a avanzar para poder, con recursos propios de la Intendencia, avanzar en ese saneamiento? Sí, ahí es un problema que tenemos detectado y que por suerte los 4 candidatos estamos de acuerdo en ese aspecto. Y es de los primeros temas que yo voy a abordar en la reunión que tengan con los candidatos de la coalición. Porque sí, nosotros no llegamos a un 30% de saneamiento en el departamento. Un departamento que creció mucho y que no llegamos a un 30%. Recordemos, solamente en Montevideo el saneamiento corresponde a la Intendencia. En el resto del interior es OCE. OCE nos dijo, no voy a poder afrontar la demanda que Canelones requiere. Por tanto, en algo que no tiene precedentes, fideicomiso mediante, y esto es una iniciativa, nosotros tenemos que plantearla a la Junta Departamental,
estaríamos obteniendo los recursos, transferírselos a OCE y que OCE ejecute el saneamiento. Me parece que hoy, según el mapa que tenemos hasta ahora, hasta antes de venir acá, tendríamos 18 ediles. Nos faltarían 3 porque se requiere una mayoría especial de 21 votos. Paño financiero tenemos, porque nosotros por fideicomisos tenemos comprometido el 13% de los ingresos de la Intendencia de Canelones. Hay que ver si políticamente obtenemos esa mayoría especial. Por lo que uno ha escuchado en campaña de los otros 3 candidatos, y aparte con los 3 tengo muy buen vínculo, estaríamos de acuerdo en esto, y permitiría que el principal balneario del departamento pueda desarrollarse. Porque hoy la propia Intendencia no habilita una serie de proyectos inmobiliarios que están escritos, pero por falta de saneamiento. Como un principio tienen las cosas, hay que resolver el saneamiento. Lustemer tiene planteado un hospital para Atlántida. Entonces, nos va a permitir desarrollar nuestro principal balneario. ¿Ya está, Lustemer lo tiene definido en Atlántida? No cerrado, tuvimos una primera reunión con ella. Claro, lo que se nos plantea, producto de este censo, es que nosotros crecimos un 13%, pero lo que es de Atlántida para adelante en Costa de Oro, los balnearios crecieron 2 o 3 veces la población, y eso va a seguir en aumento. Y ahí tenemos una carencia. Vamos a reforzar también el centro de salud que tenemos en Ciudad de la Costa. Entonces, reforzando desde el punto de vista de infraestructura y servicios el centro de salud de la Costa y el hospital en Costa de Oro, bueno, empezaríamos a dar una cobertura de la demanda que requiere Canelones, empezaría a estar atendida. O sea, la idea serían los dos, te iba a preguntar por eso, si Atlántida sustituía la Costa de Oro a pesar de la distancia, ¿no? Por eso me sorprendió. Atlántida vendría a dar cobertura, lo que es más bien del Pinar para adelante, claro, y del Pinar para atrás, que son 120.000 personas, reforzaríamos, robusteceríamos el centro de salud que existe en la costa. Claro. Y bueno, y ahí de alguna manera también el saneamiento pasa a ser clave. Además de Atlántida, ¿qué otras localidades tienen prioridad, digamos? Bueno, ahí estuvimos con OCE y con el equipo de ingenieros de ellos. Van a hacer el relevamiento en Atlántida a ver cuánto insumiría desde el punto de vista financiero. En función de lo que insuma, nosotros vemos si podemos solicitar más recursos a la Junta Departamental y dar cobertura a algún otro municipio. 30% es muy bajo, yo no tengo la menor duda que tenemos que aumentar ese guarí. ¿El plan que tiene OCE ya en marcha de saneamiento incluye algunas localidades de Canelones? Sí, incluye Progreso, se está trabajando en Progreso ahora y son 7 localidades de Canelones. Claro. En el eje Ruta 5, que también ahí tenemos mucha población, se está trabajando en Progreso, son 7 en total. Tenemos que aumentar, porque además también para todo lo que tiene que ver, nosotros hicimos un compromiso por el agua que abarca 10 puntos con todos los departamentos de la cuenca del río Santa Lucía. El déficit hídrico que nos pegó el año pasado fue un grito y un llamado de atención en el cuidado que hay que tener por el agua, y ahí las plantas de tratamiento y las redes de saneamiento son clave para el cuidado del agua. Y bueno, tenemos que avanzar, todos los departamentos, menos Montevideo, todos los demás departamentos tenemos un déficit en ese sentido. Y el desarrollo, perdón, dale, tranquilo. los desarrollos inmobiliarios esos que hablabas en Atlántida, que están un poco a la espera de este saneamiento, ¿por dónde vienen? Porque había alguna idea de un hotel en algún momento. Sí, son varios en distintos puntos de la ciudad. Hemos recorrido ahí con desarrollistas que nos dicen, mira, esto acá lo tengo parado, esto otro allá lo tengo parado. No es uno puntual, claro. Son varios que por la red que tenemos que es muy vetusta y poco abarcativa, no podemos dar respuesta afirmativa, que es una pena además, ¿no? Claro. Francisco, te llevo un poco más a lo macro de estas elecciones y obviamente como referente ya, como uno de los referentes actuales del Frente Amplio, ¿qué lectura hace el partido de estos resultados? Entiendo también que lo de La Valleja es importante para hacer una lectura final, arrancábamos el programa hablando de eso y pasa a ser un poco el bastión de la balanza final, pero hasta ahora, ¿qué conclusión como partido pueden hacer? Y bueno, nosotros, a ver, nada de lo que está presentado hasta ahora en el mapa electoral es algo que te sorprenda, porque Río Negro estaba dentro de lo ganable, Salto estaba dentro de lo perdible, entonces se dio lo que a priori las encuestas te marcaban. Lo de La Valleja hay que ver. Yo creo que el balance es positivo. Mantuvimos por ahora tenemos 3 intendencias, veníamos de tener 3. Lógicamente, en un momento en el 2005 tuvimos 8, pero ese mapa electoral no se volvió a reflejar para adelante. Quedarnos con 2 intendencias sí quedarnos con Montevideo y Canelones sí lo hubiésemos considerado por debajo de nuestras expectativas. Ahora hay que ver, tenemos 3 intendencias y peleando esta cuarta. Espera un poquito. Después te quería preguntar por otro tema que ayer fue discusión en varios círculos sociales, que tiene que ver con el voto cruzado, mejor dicho, la no permisión de esto, que es votar una alcaldía y después votar a un intendente de partidos diferentes. ¿Estás de acuerdo con que siga siendo así? ¿O te parece que está bueno que se puedan justamente cruzar votos? Es democracia pura, a mí se tiene que poder cruzar. Se tiene que poder cruzar. A nosotros nos pasó el año pasado, en la elección pasada, en Míguez, que es un municipio que pertenece al Partido Nacional, una localidad chica,
que llegamos con Yamandú en caravana y unas muchachas que trabajaban en un supermercado lo llamaron para sacarse una foto. Y dijeron, Yamandú, nosotros te quisiéramos votar a vos, pero el candidato a alcalde compra acá desde que tiene 6 años. Esa realidad es... Y ahí está, te votaron al alcalde, no votaron al intendente del frente que lo querían votar. Y eso explica también la gran cantidad de voto blanco parcial que tenemos, que aparece el voto al alcalde y no aparece un voto intendente. Claro. ¿Esos van al lema? ¿O No, quedan no, en blanco? Queda en blanco. Queda en Se llama blanco departamental. Blanco departamental. Tenemos un voto blanco parcial que marca muy alto y que si se puede cruzar, eso. Y yo digo, ¿por qué no? Si tenés una referencia local a la que querés votar en el municipio y otro color a nivel departamental. A ver, yo soy de la idea de en un solo día tener que. Y hablando en esto de acortar los tiempos, y bueno, y poder elegir el parlamento, el intendente y el alcalde en una misma votación. Y que se pueda cruzar y todo. poder cruzar todo. ¿Y no es mucha sobreinformación también, Son 3 Francisco? listas. Son 3 listas, mete, si querés un presidente del frente, si querés un intendente Claro, blanco y un alcalde colorado. Pero viste lo que era ayer el cuarto secreto, Sí, ¿no? sí, está bien, pero hay que pensar en todo lo que nos quejamos todos después de lo largo que es, de lo costoso que es, de lo fatigada que llega la gente, y nada, será cuestión de aprendizaje, también de fusionar listas. Nosotros en el Frente en Canelones tenemos 60 listas y no tenemos 60 visiones distintas dentro de la fuerza política. Claro. Digo, hay que empezar Eso es algo más del compromiso de ustedes, ¿no? De los políticos. De adentro. ¿De qué abrir 200 listas de un lado, 200 listas del otro? No, si no hay debe ser tantas que es visiones. estrategia electoral. Sí. En Sí, todos los partidos. En Electora todos de los votos. partidos pasa. Pancho, perdón porque pienso, se me ocurre recién, es una discusión que pasa volando a veces y sigue largo porque nadie, creo que ninguno dentro de los que estamos en el sistema político la queremos tener. Pero recién Sofi que hablaba de la figura del alcalde es tan nominativa que a veces la gente quiere votar a un alcalde y a un intendente. Pero viene con lista. Entonces, ¿qué pensás de la posibilidad, que no es real hoy, de la votación nominativa? Es decir, que votes a una persona y no estemos con listas, las famosas listas sábanas. Ahí ya entramos en otro nivel de complejidad, Filosóficamente, ¿no? sí. En otro nivel de complejidad que, bueno, que yo creo que hay que irlo abordando a poco. Es para planteárselo también, porque viene con una lista. Sería una realidad esa sí completamente Claro, nueva. hay que cambiar el baile entero, ¿no? Que Eso con lo seguro. que nos está costando abordar este debate, me imagino lo otro. Pero Ah, sí, yo creo que habría que revisar todo el sistema electoral, desde la cantidad de listas a la forma de votación. Lo que sí creo que estamos poniéndonos de a poco todos de acuerdo es que es muy largo el ciclo electoral. Es muy largo, es muy costoso, la gente se cansa. Hay cierta pérdida que se nota también de interés en la política, que ahí hay que buscar otro tipo de explicaciones de por qué pasa. No solo a nivel nacional, regional, mundial, qué está pasando. Nos tenemos que interpelar nosotros los que estamos en el sistema político de por qué la gente está perdiendo interés también, que llega a una semana de las elecciones y a veces ni sabe que hay elecciones. Nos pasó en recorridas que hicimos una semana, 10 días antes de la elección departamental, con todo el departamento tapado de pasacalle, publicidad en radio, bla, 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 y Igual no me dicen, llegaba tu ese- elección en junio, ¿no? No, el domingo que viene. Hay en el chat, perdón, pero una pregunta bien para Pancho, además, porque es una preocupación de los que tenemos el privilegio de agarrar la interbalnearia cada 2x3. Y dice, en relación al crecimiento de los pueblos alrededor de las rutas, en particular de la interbalnearia, ¿qué ideas hay a futuro en tema urbanismo para que las rutas no se transformen en avenidas? Sí, está bien. Nosotros tenemos un ordenamiento territorial bien delimitado, donde se nos plantean, sí, determinadas excepciones de alturas en cuanto a lo que es el desarrollo inmobiliario del departamento, que nosotros la contemplamos en la medida que la Junta Departamental lo autorice. Hay que tener esos cuidados, tanto de altura como de expansión de la mancha urbana. También las ciudades crecen y se expanden, y eso eso pasa en todos lados. Y Canelones tiene mucha potencialidad para seguir creciendo. Coincido que no se puede transformar Interbañera en Boulevard Artigas, Claro. pero hay que tener un equilibrio. Hay ahí algunos puntos, no sé, pero por ejemplo creo que es la altura de Parque del Plata, que se hizo Claro, no sé cómo es el hay término. que buscar alternativas. Puente elevado, sí, Sí. un paso elevado. Sí. Ahí va. Y pienso que el otro gran trancazo es Salinas a veces. También. Que la entrada es bastante histórica. También, entonces, y hay que buscar alternativas a lo de Parque del Plata. Fue una solución bárbara. Claro. La entrada a Floresta también por arriba, cuando se viene de allí de Soca también. Claro. En fin, Para hay el azúcar. alternativas que hay que, para que el tránsito vaya fluyendo y exactamente, que no se convierta en una pesadilla transitar por interbalnearia.
Te quería consultar un poco por uno de los hechos raros o extraordinarios que tuvimos en la jornada de ayer, que fue lo de Besosi, ¿no? Que no se le permitió votar o que no terminó votando. ¿En serio? ¿Te enteraste hoy? Hoy viniendo. Bueno, lo que pasa es que anoche estábamos pendientes de los resultados. De ahí me fui a los festejos con la militancia. Claro. Estuvimos hasta muy tarde. Después me puse a contestar mensajes y ahora en el viaje para Montevideo me enteré esto de Besosi que no había votado. Porque el circuito estaba en una dependencia municipal y no podía... Exacto, por las medidas cautelares que tiene la justicia no podía... o sea, no fue que no se le prohibió, pero él como que decidió por un tema de... Más allá de este hecho puntual, ¿cómo venís viendo todo ese proceso de uno de los intendentes que además ahora fue electo? Por la experiencia en jurídica de la intendencia, donde yo estuve 10 años frente a esa dirección, 2 periodos, poco menos de 10 años, pero fueron los 2 periodos de Marcos Carámbula, muchas veces hay casos que se presentan de una magnitud que después cuando va decantando la investigación no son tales. Entonces, lógicamente, en este caso involucraba un intendente, se ocupó la agenda de todos los medios. Yo creo que hay que dejar trabajar a la justicia, después cada uno se expresará, pero toda persona hasta que no sea condenada, hasta que no, es inocente. Y él tendrá que probar en la justicia, tendrá que defenderse en la justicia y después cada uno abrirá juicio. Pero es muy aventurado ya todos empezar a opinar cuando están las garantías dadas y él se tiene que defender. Así que dejemos transcurrir la investigación y después veremos qué es lo que resulta. Francisco, trabajaste en su administración y ayer fue una de las partes más emotivas de tu discurso, el agradecimiento a Marcos Carámbula. ¿Qué significa para vos, Marcos? Y bueno, y en esta victoria también me imagino, después de tus palabras ayer de noche. Marcos siempre dice que Yamandú y yo somos como hijos de él de la política. Y de alguna manera yo aprendí mucho de los dos. Con Yamandú tengo un conocimiento de más años porque somos los dos de la ciudad de Canelones, una ciudad chica de 20.000 personas. Fue profesor mío de historia cuando yo tenía 15 años en cuarto de liceo. Y hace 20 años que convivo más tiempo con Yamandú que con mi propia familia, creo yo, ¿no? A un metro de distancia, a un despacho de distancia. Entonces, hay un conocimiento de más años y somos la misma localidad. Con Marcos tenemos otra distancia generacional. Lógicamente, es otro de mis referentes con quien aprendí muchísimo. Yo siempre digo que a los dos los miré con ojo de aprendiz. Y verlo ayer con la emoción. Almorcé con Marco ayer en la casa. Y Yamandú estuvo por casa en hora de la mañana. Y con los dos tenemos esas charlas de, bueno, todo lo que ha pasado en estos 20 años, ojalá que se pueda escribir un 5.º capítulo, finalmente se dio, y realmente yo no sabía que él estaba parado tras mío como estaba hablando. Me habían escrito más temprano, ya llegó Marcos a la plaza, yo estaba en la casa de mi viejo esperando los resultados, y cuando llegué, en la locura de los saludos, me subo a hablar y lo buscaba para hablarle abajo. Y digo, ¿y dónde está Marcos? Está acá. Entonces lo hice subir. Y ahí nos dimos un abrazo grande, después otro abajo. Y bueno, y tengo la vara altísima, porque yo digo, vengo de 2 intendentazos, el desafío es gigantesco. Y bueno, y esperemos estar a la altura. Y poder volcar lo que uno aprendió y lo que uno soñó durante tanto tiempo en beneficio de la ciudadanía de estos 5 años. Que es el único objetivo que tenemos todos los partidos. Sí, claro. Mejorar Pancho, la vida de todos. Pienso en otra de las características que tiene Canelones, es que muchas de las grandes industrias del país están localizadas ahí, grandes plantas frigoríficas, muchos de los bodegueros y varios más, algunas plantas de industria láctea, largo, etcétera más. Ese sector hace mucho tiempo que reclama por competitividad, más allá del valor del dólar, que no es referencia tuya, digamos, capaz que el gobierno tampoco, pero después podemos discutir sobre eso. ¿Qué vínculo tenés con ellos, que son varios y muy distintos? ¿Y qué creés o cuál es el rol que puede tener el intendente Canelones en alguna de las cosas que tienen que ver con la competitividad? Nosotros tenemos una articulación permanente con todos los emprendimientos que llegan al departamento. Yamandú creó lo que le llamó la Agencia de Promoción de la Inversión. Canelones tiene mucha potencialidad. Tenemos la suerte de envolver a Montevideo, tener el principal aeropuerto del país en Canelones. Por Ruta 5 tenemos el puerto a 15 minutos en una doble vía. Entonces se desarrolló un corredor logístico industrial imponente en la 101 y ahora la 5 está explotando también. Y el vínculo es permanente a través de la Agencia de Promoción de la Inversión. ¿Qué pasa? Las inversiones a Canelones entraban por distintas ventanillas y a veces se nos demoraban en el mundo municipal. Esta agencia que está en la entrada del Parque de la Ciencia lo que hizo fue, ventanilla única. Acá tienen toda la normativa nacional, toda la departamental en varios idiomas. Y en base a experiencias anteriores, nosotros te decimos cómo presentar los proyectos para que circulen lo más rápidamente posible por las oficinas, con la menor cantidad de observación y los puedas abrir a la brevedad. Y así captamos $5.481 millones de inversión privada en 5 años. Es mucho para Canelones.
Y O'Donnell lo ha manifestado, acá se crece con inversión privada. Totalmente. Vamos a duplicar ese servicio de la Agencia de Promoción e Inversión colocando otra oficina del eje de las 5, producto del éxito. Y eso es trabajo y eso son tributos. Y ahí el ensamble con el gobierno nacional para defender a nuestra industria tiene que ser clave, porque si nosotros lo estamos incitando, lo estamos trayendo a nuestro departamento, después no nos podemos olvidar, tenemos que trabajar y somos poquitos, siempre somos poquitos acá en Uruguay. Entonces nos tenemos que cuidar mucho entre todos. Y ahí el laburo con el gobierno nacional es esencial. Claro, ahí, o sea, lo que vos podés hacer, Francisco, en realidad es articular y facilitar. Sí, claro. Sí, articulación permanente, diálogo permanente. Y los vamos a estar visitando a todos durante todo el quinquenio. Por eso yo digo, la menor cantidad de escritorio posible y la mayor cantidad de territorio. Porque si no te sentás en el sillón de la intendencia y te comen los expedientes. Entonces, lo llevás a término futbolístico, te pasa que estás durante todo el día tocando la pelota para los costados y nunca pateaste el arco. Entonces hay que andar, recorrer, visitar y cuando te llegue el trámite, estuviste ahí y sabés de qué te están hablando. Excelente. Diego, Santi, ¿alguna más? Y yo quería hacer un poco a proyección a futuro, que ya sé un poco lo Dale. que me va a decir, pero. ¿Dónde el partido? Marcos dos periodos, Yamandú 2 periodos. Leniani. Leñani quiere gestionar bien este periodo, que fue con lo que soñé toda mi vida, y dentro de 5 años hablamos, pero recién hace 24 horas que soy electo, quiero armar un buen equipo y hacer una buena gestión. Esa es mi obsesión actual. Excelente. Francisco, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Y como te decía, especialmente por después de las 3 horas de sueño, estar acá y elegir a Topic para ser uno de tus medios en esta recorrida. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por la onda, los tres. Vamos Un arriba. placer.